Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Muy buenas tardes para todos. Qué rico vernos nuevamente en esta sala. Hoy estamos aquí 13 almas lindas, 13 hermanos, para ver ese documento número 68, ilustrado por nuestro gran hermano J. Musa, que lo hace con tanto cariño, con tanto amor, con tanta devoción para nosotros y todos los que luego nos vean en nuestras redes sociales. Hoy la oración está a cargo de Edilberto y continuando ya con J. Musa, la lectura y la ilustración. Edilberto, adelante, nos tienes a todos, somos todos oídos. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a cambiar un poquitico el método de la oración. Vamos a hacer una oración en forma de video. Padre Celestial, primera fuente y centro de todo lo que existe, ante tu presencia me acerco con humildad y sincero anhelo de verdad. Reconozco tu amor eterno y tu cuidado constante y deposito en tus manos mi deseo de comprender tus caminos. Ilumina mi mente para que pueda percibir la verdad más allá de las palabras escritas y de los conceptos humanos. Permite que mi entendimiento se eleve y se expanda y que mi corazón permanezca abierto a tu guía divina. Concédeme discernimiento espiritual y claridad interior para comprender las enseñanzas del libro de Urantia sin confusión, sin orgullo y sin temor, buscando siempre la verdad que conduce al crecimiento del alma. Guíame por medio de tu presencia interior para que el ajustador del pensamiento oriente mis pensamientos y armonice mi voluntad con la tuya, ayudándome a reconocer lo que es verdadero, bueno y eterno. Dame paciencia, constancia y serenidad para estudiar con disciplina y reverencia, aceptando que toda comprensión es progresiva y que la sabiduría florece con el tiempo y la experiencia. Permite que este conocimiento se transforme en vida vivida, que la verdad aprendida se manifieste en amor, servicio y misericordia, y que mi fe se fortalezca no solo en lo que comprendo, sino en lo que experimento al caminar contigo. Consagro este estudio y mi vida a tu voluntad, confiando en tu guía amorosa y perfecta. Llévame por el camino de la luz, la verdad y la vida, hasta conocerte más plenamente como mi Padre Celestial. Amén. Yo voy a empezar leyendo el documento 68, la primera parte, y luego le damos paso a Mandí. Los albores de la civilización. Aquí comienza la narración de la prolongadísima lucha progresiva de la especie humana a partir de una condición poco mejor que la existencia animal, a través de las edades intermedias y hasta los tiempos recientes, cuando una civilización real, aunque imperfecta, había evolucionado entre las razas superiores del género humano. La civilización es una adquisición racial, no es biológicamente inherente. Por consiguiente, todos los niños tienen que criarse en un medio ambiente cultural, a la vez que cada generación sucesiva de la juventud tiene nuevamente que recibir su formación. Las cualidades superiores de la civilización, científicas, filosóficas y religiosas, no se transmiten de una generación a otra por herencia directa. Estos logros culturales se preservan únicamente mediante la conservación ilustrada de la herencia social. Los maestros de Dalmatia iniciaron la evolución social de tipo cooperativo y durante 300.000 años se educó al hombre en el concepto de las actividades de grupo. El hombre azul, sobre todo, se benefició con estas primeras enseñanzas sociales, el hombre rojo hasta cierto grado y el hombre negro menos que el resto.
En tiempos más recientes, las razas amarilla y blanca han presentado el desarrollo social más avanzado de Urantia. Buenas noches. De nuevo, no está de menos aclarar que lo que hacemos en este programa no es una conferencia, sino que lo que intentamos es ilustrar el documento y al mismo tiempo destacar algunas frases importantes, de tal manera que en este estudio que estamos haciendo consecutivo del libro Durantia, nos permita tener un mejor entendimiento. Y como podemos ver, el documento 68 es un documento muy sociológico, muy filosófico, porque narra la historia prácticamente de la humanidad. Y hay una frase que yo destaco ahí que habla de que la historia no es sino la crónica de la eterna lucha por el sustento del hombre. Y esta frase, que a menudo es atribuida a la cosmovisión del materialismo histórico, que es una corriente filosófica, sugiere que el motor real de la humanidad no son las ideas, que más bien ni tampoco los grandes héroes, sino que la economía y la supervivencia son lo que verdaderamente mueven a la humanidad. Y por eso es un recurso muy impactante cuando hablamos que el sustento es lo que mueve todo. Por ejemplo, para que tengamos claridad, cuando inició la guerra de Ucrania, inmediatamente los alimentos, en especial los granos, se subieron en todo el planeta, porque es que Ucrania producía la mayor cantidad de granos, era el granero prácticamente de Europa y por América, y entonces esto afectó gravemente la economía. Y cualquier interrupción en el Mar Negro, los precios inmediatamente se alzan. Lo mismo sucede con la crisis del agua. Por ejemplo, el agua se cree que para el año 2030, en el año 2030, el 40% de las personas no tendrán una oferta aceptable del agua. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos de los activos financieros en este momento se han ido a la compra o adquisición de derechos de agua, porque inclusive ha llegado a compararse a niveles del petróleo. Y así podíamos seguir hablando de diferentes ejemplos acerca de cómo la economía, cómo la lucha del sustento del ser humano se basa justamente, entonces toda su historia se basa justamente en eso. Y también nos habla en esta introducción acerca de la herencia social. Y la herencia social es adquisición o es la transmisión que no es genética, sino que es una transmisión que son de normas, de valores, de costumbres, de creencias, de conocimientos, que a través de la socialización se genera un legado cultural, inclusive el idioma, el comportamientos aprendidos, la identidad colectiva de una familia. Y en esto tiene mucho que ver tres instituciones fundamentales que tenemos en la sociedad, que son la familia, la escuela y la iglesia. Y otro aspecto que nos habla de esta introducción es que dice que los maestros de Dalmatia fueron los que iniciaron la evolución social de tipo cooperativo. Y estos maestros, hace 300.000 años, fueron los que nos enseñaron las diferentes técnicas y convirtieron el ser humano de ser un simple nómada cazador a convertirlo en un agricultor sedentario. Y esto nos habla de la evolución social de tipo cooperativo, porque por ejemplo, si hablamos de la evolución social, en la actualidad tendríamos que hablar, por ejemplo, de Suiza, de Noruega, que tienen un puesto muy destacado en cuanto estamos hablando acerca de la evolución social como un elemento cooperativo que era fundamentalmente se inició en Dalmatia con la llegada de los 100 de Caligastias y sus diferentes consejos que nos aportaron. Y también llevábamos ese concepto de la evolución social en la actualidad, porque nos interesa es hablar de las características actuales, y hablábamos como cuando el bienestar humano, que estamos hablando de la sostenibilidad de los ecosistemas, la atención básica médica, cómo los ciudadanos tienen un progreso en todos los niveles de educación,
salud. Eso hace que el contexto social cooperativo sea tan importante. Por ejemplo, si hablamos, ya hablamos de Suiza y de Noruega como unos países bastante destacados en esta evolución social, y si hablamos de América Latina, podríamos hablar del contexto de Chile y Uruguay, que son los que tienen el mayor nivel de desarrollo humano social en la actualidad. Entonces, por lo tanto, esta parte introductoria del libro Urantia nos habla justamente de ese papel predominante que tiene el ser humano y cómo en su historia, por el sustento, ha llegado a la evolución social. La socialización protectora. Cuando se los sitúa en estrecho contacto, los hombres suelen aprender a gustarse mutuamente, pero el hombre primitivo no rebosaba naturalmente del espíritu de la fraternidad ni del deseo de contacto social con sus semejantes. Más bien, aprendieron las razas primitivas por triste escarmiento que la unión hace la fuerza. Y es esta falta de atracción fraterna natural la que actualmente estorba la realización inmediata de la hermandad del hombre en Urantia. Pronto la asociación llegó a ser el precio de la supervivencia. El hombre solo quedaba indefenso, a no ser que llevara la marca tribal que atestiguaba que pertenecía a un grupo que se vengaría indudablemente de todo asalto que se le hiciera. Incluso en la época de Caín, resultaba fatal salir solo, sin llevar la marca de algún tipo de asociación. La civilización se ha convertido en el seguro del hombre contra la muerte violenta, en tanto se paga la prima por la sumisión a las numerosas exigencias de las leyes de la sociedad. La sociedad primitiva, de este modo, se fundó sobre la reciprocidad de la necesidad y sobre el incremento de seguridad por asociación, y la sociedad humana viene evolucionando en ciclos de edades como resultado de este temor al aislamiento y mediante la cooperación reacia. Los seres humanos primitivos no tardaron en aprender que los grupos son inmensamente mayores y más fuertes que la mera suma de cada una de sus unidades individuales. 100 hombres unidos y trabajando al unísono pueden mover una piedra bien grande. Una veintena de guardianes de la paz bien adiestrados pueden mantener a raya a una turba enfurecida. Así pues, nació la sociedad no de la mera asociación cuantitativa, sino más bien como resultado de la organización de los cooperadores inteligentes. La cooperación, no obstante, no es un rasgo natural del hombre. Este aprende a cooperar al principio por el miedo y luego porque descubre más adelante que resulta muy beneficioso para sortear las dificultades del tiempo y para protegerse de los presuntos peligros de la eternidad. Los pueblos que tempranamente se organizaron así en una sociedad primitiva llegaron a tener más éxito al enfrentarse a la naturaleza, así como al defenderse contra sus semejantes. Disponían de mayores posibilidades de supervivencia. Por ende, la civilización en Urantia ha progresado ininterrumpidamente a despecho de sus múltiples reveses. Debido únicamente al incremento del valor de la supervivencia por asociación, los múltiples desaciertos del hombre hasta este momento no han podido frenar ni destrozar la civilización humana. El hecho de que la sociedad cultural contemporánea sea un fenómeno relativamente reciente está bien demostrado en la supervivencia actual de las condiciones sociales primitivas que caracterizan a los aborígenes australianos y a los bosquimanes y pigmeos de África. Entre estos pueblos atrasados se puede observar un poco de la hostilidad primitiva de los grupos, el recelo personal y otros rasgos sumamente antisociales que fueron tan propios de todas las razas primitivas. Estos miserables restos de los pueblos no sociales de los tiempos antiguos dan elocuente testimonio del hecho que la tendencia individualista natural del hombre no pueda competir efectivamente con las organizaciones y asociaciones más potentes y poderosas de la progresión social. Estas atrasadas y recelosas razas antisociales que hablan un dialecto diferente a 60 u 80 kilómetros de distancia entre sí,
ejemplifican en qué clase de mundo estaráis viviendo actualmente, de no ser por la enseñanza combinada del séquito corpóreo del príncipe planetario y las labores posteriores del grupo de elevadores raciales adámicos. La locución moderna, volver a la naturaleza, es un delirio de la ignorancia, una creencia en la realidad de una edad de oro, pasada que es ficticia. El único fundamento de la leyenda de la Edad de Oro es el dato histórico de la existencia de Dalmatia en Edén, pero mucho distaron estas sociedades mejoradas de la realización de los sueños utópicos. Don J. Musa, es todo tuyo y me encantó el último párrafo. Estaba muy equivocada, ahora me lo explica. Están muteado. La socialización protectora es un capítulo que nos habla de cómo el primitivo inicialmente era en pequeños clanes y no deseaba contacto con otros grupos. Existían celos entre los diferentes grupos y dice Urantia que justamente es como un rasgo que todavía tenemos, que es esta falta de atracción natural la que actualmente estorba la realización inmediata de esa hermandad a la cual todos pertenecemos. Entonces, la noción de que el hombre primitivo carecía de ese contacto social es en cierta manera inexacto, porque la supervivencia dependía de la cooperación grupal. Si bien pues existían celos intergrupales primitivos, la necesidad de caza, de recolección, de los diferentes comunidades familiares, el uso inclusive de un lenguaje común entre ellos, porque se cree que el hombre primitivo no tenía un lenguaje muy claro, sino que era más de forma gutural y de señas. Entonces, la formación de estos grupos primitivos que vivían en pequeños grupos familiares y posteriormente fueron los que fueron a convertirse en tribus y poblados, porque al darse cuenta que justamente la reunión, la pronta entendimiento de que el precio de la supervivencia está en la asociación. La asociación humana en la prehistoria fue esencial para la sobrevivir mediante pequeños clanes. Se creían que eran clanes de 20 a 50 miembros que cooperaban en la caza, en la pesca, en la recolección, y estas organizaciones tribales permitió dividir en cierta manera las primeras divisiones del trabajo. Por ejemplo, había algunos que se tenían que quedar cuidando el fuego, otros se dedicaban a fabricar herramientas y otros a cuidar los más vulnerables, bien sean los niños y los ancianos, y esto garantizó que el ser humano tuviera supervivencia y desarrollo. Y también nos habla en este primer capítulo acerca de esas señales que elegían las diferentes tribus para identificarse que pertenecían a un grupo o a un clan. Por ejemplo, aquí en esta primera gráfica vemos, por ejemplo, a los bosquimanes cómo utilizan la ceniza de sus hogueras y pintan sobre su piel morena esas pinturas blancas de colores que les permite destacarse que son de la tribu. Un fenómeno muy natural, muy similar a lo que hacen los bosquimanes africanos, lo hacen, por ejemplo, los aborígenes colorados. Los colorados de la región de Sáchila, en Ecuador, utilizan el achote, y con el achote se pintan el cabello y la piel porque les sirve de repelente para los mosquitos, les sirve como un protector solar, pero al mismo tiempo es esa identidad que pertenecen a un grupo. Entonces, por eso es que nos dice que incluso en la época de Caín era muy difícil salir si no tenías una marca. Y esas marcas se han llevado al extremo, por ejemplo, en el caso de las escarificaciones. Eso que ven ustedes ahí en la piel de esa autora es una manera de distinguirse que pertenece a una tribu, y eso se hace con heridas que se llenan con ceniza para que cuando cicatrice genere ese tipo de abultamiento sobre la piel, formando figuras, o inclusive en el rostro. Esas escarificaciones son muy típicas para determinar que pertenecen a un grupo o a una clasificación. Entonces miren que
las diferentes edades de la historia del ser humano, que ya sabemos que se viven en prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea, han sido como en el tiempo nos hemos reunido bajo diferentes etiquetas, porque la prehistoria es inclusive la más amplia de todas, porque desde que apareció el ser humano, desde que Antón y Fonta hicieron conciencia, y hasta el momento de inventar la escritura, se clasifica como la prehistoria. Y esa evolución siguió en las diferentes etapas de la prehistoria, como por ejemplo el paleolítico, el neolítico, son épocas que encontramos en los animales, en los seres humanos, acerca de cómo obtenían el alimento. Entonces pasamos de ser recolectores a cazadores, y así en la medida que vamos creando nuevas herramientas, que para seguir las vamos a ver en una diapositiva. Entonces estos periodos son tan importantes porque nos permiten que el humano y su producción de alimentos y su manera de lograr la ganadería, de lograr la agricultura, de lograr los avances hasta los que tenemos en la actualidad, han sido épocas por las cuales seguimos evolucionando y seguiremos avanzando y en los diferentes ciclos de una manera cooperativa. Indudablemente somos cooperativos, y mire que este hecho de ser cooperativos fue algo que el ser humano aprendió a las buenas, más bien a las malas. ¿Por qué? Porque no trataron de comprender que para poder capturar presas gigantes, o sea, animales de caza grandes, tenía que hacerlo en cotos de caza, de tal manera que los grupos humanos más numerosos podían tener mayores presas. Lo mismo en la construcción. Ahí dice que 100 hombres mueven más fácil una piedra que si fuera uno solo. Obviamente, la cooperación es un rasgo natural en el hombre, pero es aprendido. Es un principio que dice Urantia que inicialmente es por el miedo, y luego resulta que al descubrir los beneficios se entiende que es algo muy previsible. Entonces la cooperación es una metodología de aprendizaje que combina la seguridad individual y grupal con el logro de objetivos comunes. Nos ponemos todos unos objetivos. Y nos hablan de que nos pone ahí ejemplos. En ese primer capítulo nos pone ejemplos, por ejemplo, nos pone ejemplos acerca de cómo la vida cultural contemporánea es algo muy reciente. Y podríamos decir que las raíces después de la revolución industrial, su estructura se caracteriza por el cambio de la información, la aceleración se dio, inclusive fue después de la Segunda Guerra Mundial, el cambio social cultural, y nos hablan de cómo los bosquimanos, aquí los tenemos en fotografías, y los pigmeos, que son seres muy pequeños, estos todavía conservan unos estados relativamente como en la época paleolítica, porque son recolectores, son cazadores, aunque en el siglo XXI que estamos en la actualidad, ya ellos han perdido mucho esas costumbres de la recolección y la caza, aún ya las están perdiendo porque Occidente los ha permeado mucho con su cultura. Por lo tanto, ellos han estado cambiando, y nos habla de cómo los aborígenes australianos, durante más de 60.000 años, estos pueblos habitaron Australia hasta la llegada de James Cook, que fue un cartógrafo inglés. Y lo increíble en este caso de los aborígenes australianos, que todavía conservan mucha de su cultura, es que su majestad la reina declaró como legítima colonización, porque esto era tierra de nadie, y los pueblos indígenas eran tratados sin derechos, sin propiedad, eran considerados inclusive casi como animales. Y en ese proceso de la colonización que hizo Inglaterra sobre Australia, se puede decir que fue una aniquilación, porque pasamos de
de alrededor de casi 1 millón de habitantes, 900.000 decía el dato, a solo 30.000 individuos. Esto se puede considerar se puede calificar como una verdadera masacre, como un genocidio de las tribus, y eso es lo que ha sucedido casi en todos los invasores. Entonces, cuando Urantia nos habla de que el ser humano ha pasado por diferentes épocas, y entre ellas, por ejemplo, la Edad de Oro, que habla de una Edad de Oro, que muchos de los escritores y los historiadores hablan de una Edad de Oro, Urantia dice, no, es que eso se refieren es a esos vestigios que hubo en la existencia del Edén, en eso que llamamos la primera ciudad que existió, que fue Dalmatia. Entonces, era supuestamente la edad de progreso, porque es que la Edad de Oro se supone una edad de progreso cultural, de paz, de prosperidad y felicidad, que difícilmente la hemos tenido los seres humanos. Así que, muy ilustrativo este primer capítulo. Ahora vamos a iniciar uno nuevo que se llama Los factores del progreso social. Yo te puedo hacer una preguntita. Edilberto, Sí, ¿tú me señorita. puedes poner el último párrafo de la lectura, donde dice la locución moderna? La locución moderna, volver a la naturaleza, es un delirio de la ignorancia, una creencia en la realidad de una edad de oro pasada que es ficticia. ¿Por qué pregunto esto? Porque ahora está de moda volver a la naturaleza. Es que volvamos a nuestra Pachamama. Es que si volvemos vamos a crecer más espiritualmente. Mira que aquí dice que es un delirio de la ignorancia. Entonces, todo esto que traen, todo ese contenido que traen las nuevas podcast, los nuevos YouTube, todo eso, que volvamos a esta Pachamama, todo esto es una ficticia, esto no Angelita, es mira, así. en el contexto que estamos hablando, habla del contexto histórico de la Edad Dorada, que se refiere a un periodo cultural de progreso, felicidad y de progreso. Ese es como el contexto que plantea el libro. Por eso es pero cuando tú hablas de volver a la naturaleza, eso es un fenómeno de la contracultura que se originó en los años 60 con el movimiento hippie, en el cual se pretendía volver a la naturaleza y retomar todo lo que era el naturismo como una filosofía de vida. Y ahora, con los problemas que tenemos ambientales, especialmente el cambio climático, pues se ha vuelto una moda en las redes sociales y en todos los medios, porque es tratar de recuperar esa filosofía de la contracultura de los años 60 del movimiento hippie, que es diferente a lo que plantea Urantia en este momento, que nos habla de que la definición de la edad de oro, que es como un fundamento de las leyendas, que es un dato histórico de la época que fue en Dalmatia. Son dos cosas diferentes. Ok, mil gracias. Segundo, los factores del progreso social. La sociedad civilizada es el resultado de los primeros esfuerzos del hombre para sobreponerse a la aversión que tenía al aislamiento. Pero el antedicho no necesariamente indica el afecto mutuo. Hoy por hoy, el tumultuoso estado actual de ciertos grupos atrasados bien demuestra por lo que pasaron las primeras tribus. Pero aunque los individuos de una civilización puedan chocar unos con otros y luchar unos contra otros, y aunque la civilización en sí pueda aparentar ser una masa heterogénea que se esfuerza y lucha, ella refleja prueba de un esfuerzo sincero, no de moribunda monotonía de estancamiento. Si bien el nivel de inteligencia ha contribuido considerablemente al ritmo del progreso cultural, la sociedad está concebida primordialmente para aminorar el elemento de riesgo en el modo de vivir del individuo y ha progresado con la misma rapidez
que ha logrado aminorar el dolor y aumentar el elemento de placer en la vida. De este modo, avanza a paso lento todo el cuerpo social hacia la meta del destino, la extinción o la supervivencia, dependiendo si la meta es la autoconservación o la autogratificación. La autoconservación origina la sociedad, en tanto que la autogratificación excesiva destruye la civilización. La sociedad se ocupa de la autoperpetuación, la autoconservación y la autogratificación, pero el desarrollo y expresión de la personalidad humana es digno de convertirse en la meta inmediata de muchos grupos culturales. El instinto de manada del hombre natural casi no es suficiente para explicar el desarrollo de la organización social como la que hoy en día existe en Urantia. Aunque en el fondo de la sociedad humana radica esta propensión gregaria innata, gran parte de la sociabilidad del hombre es adquirida. El hambre de alimento y el deseo sexual fueron dos grandes influencias que contribuyeron a la temprana asociación de los seres humanos. El hombre comparte esos impulsos instintivos con los animales. La vanidad y el temor, más concretamente, el temor de los fantasmas, fueron otras dos emociones que indujeron a los seres humanos a unirse y mantenerse unidos. La historia no es sino la crónica de la eterna lucha por el sustento del hombre. El hombre primitivo solo pensaba cuando tenía hambre. Guardar alimentos para su uso futuro fue su primer acto de abnegación y de autodisciplina. Con el desarrollo de la sociedad, el hambre por el sustento cesó de ser el único incentivo para la asociación mutua. Muchos otros tipos de hambre, la satisfacción de varias necesidades, indujeron a la asociación más estrecha del género humano. Hoy por hoy, sin embargo, está la sociedad sobrecargada de un exceso de supuestas necesidades humanas. La civilización occidental del siglo XX fatigadamente sufre el peso de la descomunal sobrecarga del lujo y la desmesurada multiplicación de los deseos y anhelos humanos. La sociedad moderna sobrelleva la tensión de una de sus más peligrosas fases de vasta interasociación y complicadísima interdependencia. El hambre, la vanidad y el temor a los fantasmas ejercieron una presión social continua. En cambio, la gratificación de los deseos sexuales intervino en forma pasajera e intermitente. El deseo sexual por sí solo no impulsó a los hombres y mujeres primitivos a asumir las pesadas cargas del mantenimiento del hogar. El hogar primitivo se fundó sobre la inquietud sexual del varón cuando se le privaba de gratificación frecuente y sobre el devoto amor materno de la hembra humana, el cual, en cierta medida, comparte con las hembras de todos los animales superiores. La presencia de un recién nacido desválido determinó en un principio la diferenciación de las actividades del hombre y de la mujer. La mujer tenía que mantener una residencia fija donde pudiera labrar la tierra. Y desde los tiempos más primitivos siempre se ha considerado hogar donde quiera que se encontraba la mujer. De este modo, la mujer llegó a ser imprescindible dentro del esquema social que iba evolucionando, no tanto por la pasión sexual efímera como a consecuencia de las necesidades alimenticias. Ella desempeñó un papel esencial en la manutención. Fue proveedora de alimentos, bestia de carga y compañera capaz de soportar malos tratos sin resentimientos violentos, y además de todas estas características deseables, era un medio de gratificación sexual siempre a disposición. Casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la familia. La familia fue el primer grupo pacifista fructuoso, pues en él aprendían el hombre y la mujer a adaptar sus antagonismos y al mismo tiempo a enseñar a sus hijos a ir en pos de la paz. La función del matrimonio en la evolución es afianzar la supervivencia de la raza, no solo obtener la felicidad personal.
La autoconservación y la autoperpetuación son los verdaderos fines del hogar. La autogratificación es incidental y no esencial, salvo como incentivo para garantizar la unión sexual. La naturaleza exige la supervivencia, pero las artes de la civilización continúan aumentando los placeres del matrimonio y las satisfacciones de la vida familiar. Si se amplía la vanidad para incluir el orgullo, la ambición y el honor, entonces se puede discernir no solamente cómo estas propensiones contribuyen a la formación de las asociaciones humanas, sino además cómo también mantienen unidos a los hombres, puesto que tales emociones son vanas sin espectadores ante quienes hacer ostentación. Al poco tiempo, la vanidad se relacionó con otras emociones e impulsos que requerían un foro social donde exhibirse y satisfacerse. Este grupo de emociones dio origen a los comienzos primitivos de todo arte ceremonial y de todas las formas de juegos deportivos y torneos. La vanidad contribuyó sobremanera al nacimiento de la sociedad, pero en el momento de estas revelaciones, los empeños cerrados de una generación vanagloriosa amenazan con dar al traste con toda la complicada estructura de una civilización sumamente especializada. Hace mucho tiempo que el deseo del placer reemplazó al deseo del sustento. Los fines sociales legítimos de la autoconservación se están transformando aceleradamente en viles y amenazadoras formas de la autogratificación. La autoconservación edifica la sociedad. La autogratificación desenfrenada, indefectiblemente, destruye la civilización. Este capítulo es bastante largo y tiene unas ideas tan importantes. Se podría decir que cada párrafo es de ideas muy importantes. En otras palabras, podríamos hablar solo de ese párrafo, podríamos hacer una charla, porque es que los factores del progreso social justamente plantea que la sociedad civilizadora es el resultado de los primeros esfuerzos del hombre para sobreponerse a la aversión que tenía al aislamiento. Pues justamente este filósofo Thomas Hobbes sugería que la vida fuera de la sociedad era una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Bajo esa lógica, tendríamos que sacrificar nuestra libertad individual, nuestra seguridad como tal, como sociedad. Así que por eso es que la sociedad se convierte en un refugio, en este caso del caos y el aislamiento del ser humano. Entonces, este solo planteamiento nos daría para discutir acerca de cómo la sociedad civilizadora es un esfuerzo que el hombre se hace para esa sola frase de que la aversión que tiene el ser humano al aislamiento daría pie para hacer toda una conversación. Así que los seres humanos somos animales que nos volvimos gregarios, no porque tengamos garras o colmillos, sino porque nos ha permitido la cooperación. Y creo que lo más importante es la capacidad que tiene el ser humano de supervivencia fruto de la inteligencia, y que lo ha contribuido sinceramente a ese progreso cultural, y el progreso cultural como un proceso dinámico de evolución social, artística, tecnológica. O sea, a la medida que todos tenemos una mejor calidad de vida, esto fortalece los diferentes valores que compartimos como sociedad. Y ahí nos volvemos más creativos, nos permitimos desarrollar en la vida cultural. Y por eso es que este es un factor tan importante en ese capítulo. Y también nos habla de que la extinción o la supervivencia, dependiendo de la meta que tenga, es la autoconservación o la autogratificación. La autogratificación origina una sociedad tanto que dice que en tanto que la autogratificación excesiva destruye la civilización. Yo me puse a pensar en qué podría decirnos cuántas civilizaciones han desaparecido, y nos hablaban
justamente del ejemplo de que una sociedad que llegó al exceso, a los excesos, ya desapareció y que nos habla de la historia de Noé. eh, y muchas especies que no se han adaptado están desapareciendo. Y entonces dice que el ser humano, si no tuviese esa autodisciplina de, de abnegación, capaz de ahorrar para más adelante, que dice que quizás su primer acto de abnegación como tal, como sociedad, fue de disciplina humana, fue guardar el alimento para las épocas que no había. Entonces, porque es que dice que el hombre primitivo no pensaba, siempre tenía, a todas tenía hambre, todo, por lo tanto, el hombre, a todas hora pensaba era cómo llenar el estómago. Entonces, lo único que por eso, cuando un grupo social no tiene las necesidades básicas satisfechas, no es espiritual, no tiene búsqueda cultura de ningún tipo porque lo que importa es el sustento. Entonces, mire que hay un factor que nos habla Urantia de que la vanidad y el miedo a los demás, el temor a los fantasmas, inclusive hay un tema, creo que es el capítulo, el, el documento 87 que habla del temor a los fantasmas, acerca de la importancia que ha tenido en todas las culturas, sean por desarrolladas que sean las culturas o los países, siempre han tenido una época en la cual existió el temor a los fantasmas. Y de hecho, muchas de las costumbres que tenemos en la actualidad obedecen a esa época. Entonces, por ejemplo, la presión social continua es un factor, porque mire que el hambre, la vanidad y el miedo a los fantasmas fortalecen a los seres humanos. ¿Para qué? Para cooperar, para estar en una estructura social. Y otro factor que nos dice ahí que es la vanidad, porque la vanidad incluye la obtención de elementos superfluos. Y entonces eso obligó al ser humano a exhibirse y ahí se formaron los juegos y los artes, porque la intención era exhibir con orgullo lo que se sabía y lo que se conocía. Por eso, la gratificación y otro de los motivos que dice aquí, un motivo que es pasajero, la gratificación de los deseos sexuales, como un factor que es coherente en la sociedad primitiva. Entonces, hay factores que han disparado a nuestra sociedad actual y entre ellos ha sido el hambre, la vanidad, el temor a los fantasmas y el deseo sexual. Entonces, esto también nos habla hay un capítulo ahí que me parece muy importante que habla de cómo la mujer representa un rol muy importante y que su presencia ha sido manipulada y ha sido persistentemente desvalorada, porque a pesar de los avances de la equidad que tenemos en el momento, se destaca que las mujeres enfrentan mayores riesgos psicosociales en el trabajo, mayor carga horaria a nivel laboral, inclusive al combinar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico, pues les toca trabajar mucho más. Entonces, ¿cómo nos habla de que esa división de roles, la mujer fue muy importante durante la prehistoria, porque ella no solamente fue recolectora como pretenden algunos sociólogos, también fue cazadora y aportó mucho al hogar, aparte de cuidar a la prole. Y en este momento, el papel de la mujer, como que fue una mujer proveedora de alimentos, bestia de carga, compañera capaz de soportar malos tratos sin resentimientos violentos, y fuera de eso, tenía que servirse como objeto sexual. Eso es lo que ha disparado, y recuerdo mucho a la autora Carolina Niño que dice que
todos esos problemas emocionales se reflejan de una manera en el cuerpo. Y por eso es que en la actualidad están disparados eh, todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema reproductor femenino. Porque es que durante tantos miles de años de maltratos y resentimientos, la feminidad se ha visto como la feminidad mal entendida. Y el papel de la mujer ha sido vituperado, ha sido manipulado y la han descalificado todo el tiempo. Y por eso es que no es de raro que ahorita hay un movimiento que se llama el movimiento de consagración de mi útero como un espacio sagrado a la vida y la creatividad y el amor. Porque en la medida en que yo sano esa parte de mi cuerpo como mujer creadora, en ese momento me estoy empoderando y recordemos que la mujer es una base fundamental de la sociedad y obvio de la familia. Y ese es un valor que es duradero, nos dice ahí en el capítulo que estamos analizando, que es quizás lo más importante de la familia, son los valores que allí se imparten, como parte de lo más duradero de la civilización, nace justamente en la familia. Y la familia es el primer grupo que es pacifista, afectuoso, donde se comprende y se adaptan a entender los diferentes antagonismos, y por eso es que y se dice que es el lugar donde se aprende a vivir en comunidad y en paz. Y por eso la naturaleza exige la supervivencia, pero el arte de la civilización continúa aumentando los placeres del mal. Y por lo tanto, esa frase que aquí nos están planteando el libro Urantia es una reflexión profunda sobre la evolución humana, que nos dice que aunque biológicamente somos animales diseñados para sobrevivir, la cultura y la inteligencia nos ha permitido transformarnos esos instintos básicos en algo mucho más rico y complejo. Y la fase celebra de que hemos logrado ir mucho más allá de lo necesario, del simple hecho de sobrevivir. La naturaleza nos da lo que llama el esqueleto, la supervivencia, pero la civilización nos pone la piel, el corazón, el sentido, o sea, el disfrute. Por eso la frase de que los seres humanos logramos ir más allá de lo necesario de la sobrevivencia, de lo deseable, de obtener la felicidad, de obtener el placer. Por eso es cuando se habla de volver a la naturaleza, porque la naturaleza nos da el esqueleto que nos da la supervivencia, así que es justamente lo que se hace en la sociedad actual, que se trata de defender a la familia como base fundamental de este proceso cultural. Y para ir finalizando este capítulo, nos habla también de que la vanidad es un factor importante, es un factor donde hay que incluir el orgullo. ¿Y por qué hay vanidad? Porque hay si quieres exhibirte, pues necesitas espectadores, necesitas quien te pueda mirar, quien pueda calificar. Y por eso, en este momento, una sociedad que cae en los excesos de la vanidad y del orgullo, ahí estamos hablando de que peligra en lo que Urantia llama la autogratificación desenfrenada. Hace mucho tiempo que el reemplazo del deseo de sustento, porque ya tenemos todos los roles básicos satisfechos, los bienes básicos satisfechos, entonces aceleradamente nos estamos autogratificando, convirtiéndonos en tener objetos, cosas, y por eso traigo aquí un ejemplo que nos permite como entender bien acerca de los peligros de la autogratificación desenfrenada. El impulso, o sea, pensar en el futuro para el bienestar con la autoconservación es pensar en el futuro para uno tener un mejor futuro, estar asegurado. La autogratificación sería ceder a los deseos egoístas. ¿Y cómo sería a nivel mundial eso mismo? Sería la autogratificación, entonces construye
estabilidad, construye cultura y progreso, pero la autogratificación destruye porque genera conflicto, genera desigualdad, decadencia. Otro ejemplo sería a nivel de la economía. Sería como la inversión en infraestructura y educación. A nivel de consumo, pues comprar lo necesario y lo duradero. En cuanto a los recursos, pues respetar los ciclos de las maderas, la pesca y, por supuesto, entrar en los recursos, en la sustentabilidad. En el caso de la energía, sería pasar de las energías fósiles que estamos utilizando en este momento a transiciones a energías más limpias, pero eso es extremadamente costoso. Por lo tanto, si seguimos en una sociedad que quiere autogratificarse, donde lo que inicia es la especulación de la deuda excesiva de los países, cuando hablamos del consumo, hablamos de los productos que tienen obsolescencia programada, como nuestros celulares, que cuando cumplen 2 años ya empiezan a molestar porque ya no funcionan, porque tienen una obsolescencia programada, y se vuelven artículos de lujo. Y cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos de la sobreexplotación de los beneficios de ellos, porque todo el mundo quiere beneficiarse de los recursos, pero no piensa en el mañana. Entonces, esa dependencia a nivel energético que tenemos en el momento porque la energía fósil es más barata que la energía limpia, por lo tanto, esas transiciones son muy difíciles en el caso de esta carrera que tiene el ser humano entre si me voy por la parte de la sostenibilidad o por la parte de la autogratificación. Pienso que la autogratificación destruye porque es egoísta, y la sustentabilidad también es importante porque de eso depende que tengamos recursos para el futuro. Así que está muy de moda esto que planteó Urantia en los años 40, 50, cuando se publicó, en el año 40, 55 que se publicó. Y entonces, miren que es muy actualizado lo que plantea desde esa época hasta ahora a nivel sociológico. Es muy increíble cómo el libro se adelanta tanto en estos análisis sociales de cómo el ser humano puede entrar en la autodestrucción si continúa con este ciclo de autogratificación. 3. La influencia socializadora del temor a los fantasmas. Los deseos primitivos produjeron la sociedad original, pero el temor a los fantasmas la mantuvo íntegra y le dio a su existencia un aspecto extrahumano. El temor común tuvo un origen fisiológico, el temor al dolor físico, al hambre no satisfecha o a alguna calamidad terrenal. Pero el temor a los fantasmas era una clase nueva y en cierta forma sublime del terror. El soñar con fantasmas probablemente fue el factor individual más grande en la evolución de la sociedad humana, aunque la mayoría de los sueños perturbaba sobremanera la mente primitiva. El sueño fantasmal, de hecho, aterrorizó a los hombres primitivos, induciendo a estos soñadores supersticiosos a tomarse en brazos, dispuestos a asociarse seriamente para la protección mutua contra los peligros imaginarios, vagos e invisibles del mundo de los espíritus. El sueño fantasmal constituye una de las primeras diferencias que aparecieron entre la mente animal y la humana. Los animales no visualizan la supervivencia después de la muerte. Con excepción de este factor fantasmal, se fundó toda la sociedad sobre necesidades fundamentales e impulsos biológicos básicos. Sin embargo, el temor a los fantasmas introdujo un nuevo factor en la civilización, un temor que trasciende las necesidades elementales del individuo y que se eleva aún mucho más allá de las luchas por mantener el grupo. El pavor por los espíritus de los difuntos idos sacó a la luz una nueva y asombrosa forma de miedo, un pasmoso y poderoso terror que justificó los órdenes sociales, poco rigurosos de las edades primitivas, para hacerlos más estrictamente disciplinados y mejor controlados que los de los tiempos antiguos.
Esta superstición sin sentido, un poco de la cual aún persiste, preparó las mentes de los hombres, mediante el temor supersticioso de lo irreal y lo sobrenatural, para el descubrimiento posterior del temor al Señor, que es el comienzo de la sabiduría. Los temores infundados de la evolución están concebidos para sustituirse por la admiración reverente a la deidad, inspirada por la revelación. El primer culto del temor a los fantasmas llegó a ser un lazo social fuerte y desde aquel día remoto la humanidad continúa afanándose en variedad medida con la consecución de la espiritualidad. El hambre y el amor trajeron a los hombres a unirse. La vanidad y el temor a los fantasmas los mantuvieron unidos. Pero estas emociones solas, sin influencia de las revelaciones pacificadoras, no son capaces de soportar la tensión de las sospechas e irritaciones de las interasociaciones humanas. Sin ayuda de las fuentes superhumanas, la tensión de la sociedad estallaba al alcanzar ciertos límites, y estas mismas influencias de la movilización social, el hambre, el amor, la vanidad y el temor, conspiran para sumir a la humanidad en la guerra y en el derramamiento de sangre. La tendencia pacífica de la raza humana no es una dotación natural, se deriva más bien de las enseñanzas de la religión revelada, de la experiencia acumulada de las razas progresivas, pero aún más de las enseñanzas de Jesús, el príncipe de la paz. Este tercer capítulo, más adelante, que habla de las influencias socializadoras del temor a los fantasmas, es quizás uno de los factores más increíbles que plantea Urantia, porque cuando uno busca en sociología la influencia del temor a los fantasmas, creo que el documento más importante es el 87, donde habla de cómo el temor a los fantasmas generó lo que conocemos ahora como sociedad. Incluso muchas de nuestras costumbres todavía se manifiestan como fruto del temor a estos seres. El sueño fantasmal dice que constituye una de las primeras diferencias que aparecieron entre la mente animal y la humana. Los animales no visualizan qué es lo que hay después de la muerte. Por eso el pavor a los difuntos sacó a la luz nuevas y asombrosas formas de miedo. Y aquí en la parte derecha tenemos una casita donde están sacando un difunto y lo están sacando por un orificio que hicieron en la choza, porque la idea es engañar al fantasma para que no sepa por dónde es la entrada a la casa. Son costumbres que se adquirieron, incluso el hecho de tener el velorio, es una manera de asegurarse de que el fantasma no venga a la casa. Y así, cuando uno analiza el documento 87, que es el temor a los fantasmas, nos hablan de cantidad de costumbres que todavía como en el caso del luto, las plañideras, cortarle la cabeza al difunto para que no pudiera volver a regresar al camino. O sea, había maneras de regresarse del sepelio de espaldas para que el fantasma no supiera dónde quedaba la casa y pudiera llegar. Y así se genera una cantidad de costumbres y entonces este temor trasciende del individuo y se lleva al grupo, y por lo tanto como grupo se van creando costumbres tales como quemar la casa donde murió el difunto, y de alguna manera esto fue lo que preparó el temor a estos fantasmas, preparó al ser humano para enfrentarse a las supersticiones. Y dice Urantia que el comienzo de la sabiduría es el temor. Por eso el hambre y el amor fueron los que trajeron al ser humano a unirse, y la vanidad y el temor a fantasmas fueron los que nos
mantuvieron unidos como sociedad. Pero esas influencias solas no son las que generan en el ser humano o en el grupo sociales la paz. Por ejemplo, el hambre y el amor son identificados como instintos biológicos que atraen al individuo para cooperar. El hambre impulsa para que nos asociemos y juntos casemos, mientras que el amor, el afecto reproductivo familiar, crea núcleos básicos familiares. Por ejemplo, la vanidad y el temor a los fantasmas son factores sociales netamente psicológicos que mantuvieron unidos a los hombres y generó como un estado de competitividad, un estatus donde impulsaba a tener al que más tuviera, por ejemplo. Muchos de los sucesos históricos que tenemos se basan justamente en estos instintos tales como, por ejemplo, el amor narrado por en la guerra de Troya, donde lo que se pretende es el conflicto bélico que en la mitología griega, narrada por Homero, donde la coalición de los griegos sitió a la ciudad de Troya con tal de poder recuperar a Helena, raptada por el príncipe troyano. Entonces, cómo el amor es capaz de mover todas estas tropas y todas estas generar guerras durante muchos años, y lo mismo ha sucedido con la posibilidad de tener sustento, de tener mejores tierras, de tener mejores lugares de caza. Todo eso ha generado, ha movido al ser humano a través de su historia. Entonces, la tendencia pacifista de la raza humana no es una dotación natural, dice Urantia. Se deriva más bien de las enseñanzas de la religión revelada, de las experiencias acumuladas de las razas progresivas, pero aún más de las enseñanzas de Jesús, el príncipe de la paz. Hay un filósofo que se llama Hobbes que acuñó una frase que decía que el hombre es un lobo para el hombre. Y esta dice que el hombre de ninguna manera es tan sociable, tal como lo planteaba Urantia al principio de este documento. O como pretendía Aristóteles decía que el hombre era un ser social por naturaleza. Hobbes decía que el estado natural del hombre lleva a una lucha continua contra su propio prójimo, con tal de tener la supervivencia. Por eso el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, es muy... Este capítulo que acabamos de leer, que es el número 3, nos da unos tips muy interesantes acerca de las tendencias del ser humano como tal. Mire que es muy sociológico. Este documento que hemos estado analizando es muy sociológico, muy filosófico, y cada rengloncito, cada párrafo da para mucho que hablar. Perdón, Ramón Humberto, todavía has levantado la mano. Por ahí levantó la mano Ramoncito, ¿cierto? Sí, noche de bendiciones para todos, un gusto saludarlo desde acá. Y bueno, solamente quería agregar que, por decir, ya que se está analizando este tema, acá en Venezuela, dentro de la evolución y el crecimiento de los jóvenes, todavía, yo creo que ya lo están sacando, porque no lo he visto mucho, pero en el tiempo cuando yo me eduqué, se les sembraba el miedo prácticamente desde los primeros años, primer grado, segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque dentro de las costumbres venezolanas se quería contar sobre la fábula venezolana sobre la aparición de un ser como el Silbón o como la Sayona. Entonces todo niño, imagínate que le codificaban su subconsciente con ese conjunto de historias mitológicas que realmente causan un daño. A hoy en día yo ya entiendo, después de leer el libro de Urantia, que son un conjunto de supersticiones y equivocaciones grandes que están sucediendo en la humanidad, específicamente en mi país, y espero que paso a paso sean corregidas. Gracias. No solamente es en Venezuela,
sino que en casi todos los países de América Latina hay maneras de asustar a los niños con el duende, con el gritón, la llorona, la patasola, una cantidad de mitos y leyendas que si las reunimos en toda América Latina son comunes y que tienen que ver justamente con ese temor a los fantasmas y a los fenómenos paranormales. No, Creo que en México tenemos a La Llorona, aquí también se habla del Coco. Marcelino, Gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos. Interesante, estimado J. De acuerdo a lo que comentó J. Musa, Angelita, además de y por supuesto quienes están presentes, además de la Edad de Oro, refiriéndose a Dalmatia, o sea, la ciudad del príncipe hace medio millón de años, también tuvo mucho que ver el Edén, la presencia especialmente del primer Edén, del primer jardín de Edén y del segundo Edén. Y diciendo el revelador que es lamentable esto porque entonces se ve como un retraso, que la humanidad ha tenido más bien un retraso en vez de una evolución, que en eso no es favorable esa creencia en la famosa Edad de Oro. Por otro lado, dentro de todo lo que se leyó y comentó J, hay un aspecto muy interesante que incluso lo toma en cuenta Jesús de manera muy especial, que es el trato que el hombre, el varón, le ha dado a la mujer, dice en el documento 69 de la sección 7, página 778, un pequeño pedacito, dice: el trato brutal del hombre a la mujer constituye uno de los capítulos más negros de la historia humana. De manera que eso precisamente lo trata de compensar Jesús. Por eso se comenta algo de esto en el documento 149 de la sección 2, página 1671, cuando dice que el rasgo más sorprendente y revolucionario de la misión de Micael en la tierra fue su actitud para con las mujeres, en una época y generación que no correspondía que un hombre saludara en la plaza pública ni siquiera a su propia mujer. Jesús se atrevió a llevar mujeres como instructoras del Evangelio durante la tercera gira de predicación en Galilea. Jesús tuvo la cabal valentía de hacerlo a la luz de las enseñanzas rabínicas, o sea, las enseñanzas de los sacerdotes judíos, que declaran, aún siguen declarando esto: mejor sería quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. En una sola generación Jesús supo rescatar a las mujeres del irrespetuoso olvido y de la monotonía esclavizante de todas las épocas anteriores. Y es una pena, y es una vergüenza de la religión que tuvo la presunción de llevar el nombre de Jesús, es decir, el cristianismo, que no haya tenido la valentía moral de seguir este noble ejemplo en su actitud subsiguiente hacia las mujeres. Y unas 2 páginas adelante habla del cuerpo evangelista de mujeres que Jesús seleccionó, entre las cuales llegó a estar María Magdalena y la hija de José de Arimatea. De manera pues que quería compartir eso porque es muy interesante este extraordinario estímulo que le dio Jesús a ese trato tan brutal que recibió la mujer durante todas estas épocas anteriores. Gracias, Angelina. y es que en la actualidad, Marcelino, en las sinagogas todavía la mujer tiene que estar en un costado de la sinagoga y el hombre en el otro. O sea que si eso es en la actualidad, imagínense en la época de Jesús, cómo sería la discriminación de la mujer considerada de segunda categoría. Y es justamente esa menospreciación de la mujer la que yo hice un comentario que no sé si quedó claro acerca de la cantidad de problemas que en la actualidad las niñas tienen con su endometrio, con sus ovarios, con su menstruación, porque esos desórdenes obedecen justamente a esa carga generacional
que sobre el cuerpo femenino se ha ejercido y por eso se está haciendo una somatización de toda una historia de carga emocional, que yo creo que Angelita, como consteladora que es, sabe que eso es uno de los factores que más se está disparando en la actualidad acerca de los problemas en el endometrio, en la matriz, porque la mujer tiene esa carga durante tantos milenios, Así es, las cargas emocionales son intensas para la... cargas emocionales. Ujú. Sí. La evolución de las costumbres establecidas. Todas las instituciones sociales modernas surgen de la evolución de las costumbres primitivas de vuestros antepasados salvajes. Las convenciones de hoy son las costumbres modificadas y ampliadas de ayer. El hábito es para el individuo lo que la costumbre es para el grupo. Y las costumbres de los grupos, con el tiempo, se convierten en tradiciones folclóricas o tribales. Las convenciones de la masa. Todas las instituciones de la sociedad humana actual tienen su humilde origen en estos remotos comienzos. Debe tenerse presente que las costumbres establecidas se originaron al forzarse por adaptar la vida en grupo a las condiciones de la existencia en masa. Las costumbres constituyeron la primera institución social del hombre, y todas estas reacciones tribales surgieron del esfuerzo para evitar el dolor, la humillación y, al mismo tiempo, procurar gozar del placer y del poder. El origen de las tradiciones folclóricas, tal como el origen de las lenguas, es siempre inconsistente y no intencionado, y, por tanto, siempre amortajado en misterio. El temor de los fantasmas indujo al hombre primitivo a visualizar lo sobrenatural y así firmemente asentó los cimientos de aquellas poderosas influencias sociales de la ética y la religión que, a su vez, preservaron intactas de generación en generación las costumbres y tradiciones de la sociedad. Lo único que al principio sirvió para establecer y cristalizar las costumbres fue la creencia de que los difuntos eran celosos de los medios por los que habían vivido y muerto. Por consiguiente, infligirían severos castigos a los mortales vivientes que se atrevieran a despreciar desconsideradamente los reglamentos de la vida a los cuales aquellos habían hecho honor cuando eran de carne y hueso. Todo lo antedicho queda mejor ilustrado por la evidencia que la raza amarilla tiene presente en sus antepasados. La religión primitiva que se desarrolló posteriormente reforzó sobremanera el temor a los fantasmas al estabilizar las costumbres. Sin embargo, la civilización en avance viene liberando en creciente escala a la humanidad del cautiverio del temor y de la esclavitud de la superstición. Antes de la instrucción libertadora y liberalizadora de los maestros de la Dalmatia, el hombre antiguo fue una víctima indefensa del rito de las costumbres establecidas. Un interminable ceremonial aprisionaba al salvaje primitivo. Todo lo hacía desde que despertaba por la mañana hasta la hora de dormirse en su caverna por la noche. Lo hacía en cierta forma prescrita, de acuerdo con las tradiciones de la tribu. Fue esclavo de la tiranía de la usanza. Su vida no contuvo nada libre, espontáneo ni original. No hubo progreso natural hacia una existencia superior mental, moral o social. La costumbre tuvo al hombre primitivo en su puño férreo. El salvaje fue un verdadero esclavo de la usanza, pero de cuando en cuando han surgido aquellas variaciones de la norma que se atrevieron a inaugurar nuevos métodos de pensar y métodos mejorados de vivir. No obstante, la inercia del hombre primitivo constituye el freno de seguridad biológica contra una precipitación demasiado repentina al ruidoso desequilibrio de una civilización
que avanza con demasiada rapidez. Sin embargo, estas costumbres no son un mal intencional. Su evolución debe continuar. Es casi fatal para la supervivencia de la civilización emprender su modificación global mediante la revolución radical. La costumbre ha sido el hilo de continuidad que ha mantenido unida a la civilización. El camino de la historia humana está atestado de restos de costumbres destacadas y prácticas sociales obsoletas, pero no ha perdurado ninguna civilización que haya abandonado sus costumbres establecidas, salvo para adoptar costumbres mejores y más adecuadas. La supervivencia de una sociedad depende principalmente de la evolución progresiva de sus costumbres. El proceso de la evolución de las costumbres surge del deseo de experimentación. Se proponen nuevas ideas. Sobreviene la competencia. Una civilización progresiva abraza la idea progresiva y perdura. En el tiempo y la circunstancia finalmente seleccionan al grupo más apto para la supervivencia. Pero lo anterior no implica que cada uno de los cambios aislados en la composición de la sociedad humana haya sido para el bien. No, claro que no, pues ha habido muchos, pero muchos retrocesos en la prolongada lucha progresiva de la civilización de Urantia. En este capítulo 4, que es la evolución de las costumbres establecidas, vemos cómo las convenciones de hoy se van modificando y se van ampliando. Por ejemplo, el apretón de manos nació de una demostración de que no se portan armas y hoy es una convención de profesionalismo y respeto por la otra persona. El apretón de manos nació para demostrar pues, que inclusive en Urantia hay una parte donde nos hablan de que los 10 de los consejos de Caligastias trataron de imponer el apretón de manos no solamente para demostrar que tenían armas, sino que no había necesidad de intercambio de fluidos, como en el caso de sangre o de saliva. Otro ejemplo que traemos acá es el ejemplo de, por ejemplo, antiguamente se enviaban cartas con estampilla y todo para agradecer. Hoy se envían mensajes instantáneos por las diferentes redes sociales de gratitud y miren que en esencia tienen el mismo principio, que es mandar un mensaje de gratitud. Entonces, los hábitos y las diferentes costumbres del individuo, mire que lo que es para un individuo se vuelve costumbre para un grupo. Por eso, la primera institución social que el ser humano tuvo fue las costumbres. Entonces, los hábitos adquiridos, las costumbres, se establecen bien sea en los alimentos, en las tradiciones, en las costumbres. Por ejemplo, un hábito. ¿Qué es un hábito? Por ejemplo, yo puedo tomar café negro todos los días sin azúcar, mientras que la sociedad, en el caso a nivel social, se habla de que se habla de tomar 3 alimentos diarios. Entonces, por eso, lo que era un hábito para todos, entonces con el tiempo, mi acto individual de tomar café se va volviendo una costumbre en todo un grupo cultural. Por eso la evolución, aunque la costumbre, ellas todas van cambiando, van evolucionando. Las costumbres han sido el hilo de la continuidad y han mantenido a la civilización. Las tradiciones orales, por ejemplo, la tradición oral, la culinaria, en los cuentos folclóricos, las danzas folclóricas, la gastronomía, son un camino que el ser humano ha recorrido en la historia y estamos atestados, llenos de costumbres y de prácticas sociales que incluso ya han sido obsoletas. Les traigo algunos ejemplos de prácticas sociales que ya se han abandonado, por la vida moderna las ha abandonado. Por ejemplo, a ver, esperar que el hombre pague siempre en el momento en que se hace una relación de género. A mí que
A toda hora el hombre tenía que pagar. Ya en este momento hay una equidad y se refleja en las diferentes relaciones. ¿Se acuerdan del despertador mecánico? Todo el mundo tenía un despertador mecánico y ya eso ya no se usa. Eso es una costumbre que todo el mundo tenía. O, por ejemplo, ya desapareció el castigo físico en las aulas de clase, donde un profesor toque a un muchachito en este momento, eso genera un problema, porque son costumbres que antiguamente decían que la sangre, la letra con sangre entra. Decía un eslogan que yo recuerdo que decía un profesor, porque había que castigar a los jovencitos que no querían aprender. Entonces son prácticas sociales obsoletas, por ejemplo, que todavía perduran. En el caso, por ejemplo, de adoptar el matrimonio de los menores. No crean que eso es un papel exclusivamente de la India o del África. En América Latina todavía tenemos regiones como en el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y en algunas zonas de Colombia todavía se habla del matrimonio infantil. ¿O qué tal la evolución de Antiguamente era un solo género, o son hombres o son mujeres. En este momento los roles ya han cambiado muchísimo. De ahí aparecen una cantidad de nuevos géneros que tenemos que aprender a convivir con ellos, porque ya los chicos de ahora todos hacen respetar su sexualidad tal como la entienden. O por ejemplo, otra costumbre que está desapareciendo, el uso de la bolsa plástica para ir al supermercado. Ya todo el mundo lleva su bolsita para evitar contaminar con los plásticos. O el excesivo cantidades de papel que utilizaban en las escuelas y en las universidades. Ya en este momento casi todo es digital. Hubo una época en que uno tenía que tener un presupuesto para fotocopias, porque todo era con papel. Ahora todo se hace de manera digital. Entonces, las prácticas sociales obsoletas son normas de comportamiento, son costumbres, son tradiciones que han ido perdiendo relevancia o utilidad, bien sea, ya no son útiles o a nivel ético también han cambiado, han evolucionado, se le da un enfoque mucho más equitativo o inclusive la tecnología es la que contribuye a que existan estos cambios. Y en el caso del matrimonio infantil, como hablaba ahorita, los roles que eran roles de género estrictos, eso ha ido cambiando mucho. Por eso la sociedad es una sociedad que depende principalmente de la evolución progresiva de sus costumbres, dice Urantia. El proceso de la evolución de las costumbres surge del deseo de la experimentación y se promueven nuevas ideas y sobreviene pues, la competencia y una civilización progresiva abraza la idea. Entonces, mire que con el tiempo, las circunstancias finalmente que hablan de la supervivencia del más apto. Eso tiene que ver con un tema que planteaba Charles Darwin acerca de la evolución de la selección natural, que se puede reducir como a la siguiente expresión: la supervivencia del más fuerte. Sin embargo, la idea de la adaptabilidad ya no se trata solo de la fuerza, se trata más bien que los más aptos no son los que tengan más fuerza bruta. El motor de la evolución ha sido corroborado muchas veces acerca de que el entorno, las especies más fuertes son las que no son las que sobreviven, sino las que se adaptan. Ejemplo, miren, para que me entiendan lo que estoy hablando. Una especie cuyo clima se vuelve muy frío, cuando el clima se vuelve muy frío, entonces, ¿qué hacen las especies? Pues unas desarrollan más pelaje, se vuelven pelaje más denso para conservar el calor, mientras que otras pueden migrar a regiones más cálidas. Otro ejemplo sería en el caso de las hormigas y las abejas, que son insectos sociales y que forman un verdadero superorganismo, porque su actitud no reside en el individuo, reside en el cooperativismo y sobrevive justamente en una división que tiene el trabajo. Y que conste que en este momento la biomasa de animales en todo el planeta, ellos ocupan del 15 al 20%, inclusive más
que los vertebrados gigantes. O sea, increíble que una especie tan pequeña tenga mucha más biomasa que, digamos, que las vacas o que los animales mamíferos, porque es que es por su cantidad, su número de abundancia. Entonces, nos dice mucho que la evolución justamente en la supervivencia el más fuerte no es generalmente el que tenga más fuerza, no, es el que se adapta, es el que tiene más capacidad de afrontar los cambios. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Por eso muchos de los costumbres que acabo de citar ya se han ido cambiando, bien sea porque ha habido un cambio a nivel sociológico, a nivel tecnológico, y por eso es que las costumbres se vuelven finalmente como una de las primeras instituciones sociales establecidas. Amados hermanos, yo quería compartir con ustedes lo siguiente, ya que se tocó el tema de lo que es la educación obsoleta, obviamente. Más traigo a la reflexión lo siguiente: yo como educador tanto universitario y como educador de preparatoria, en el área específicamente de educación física, deporte y recreación, y en áreas de filosofía y a su vez en áreas militares aquí en Venezuela, como le llaman formación para la soberanía nacional, pues a mí se me hace muy fácil, ¿no? Yo llego a un aula en donde reviso la carpeta porque entró un docente anteriormente que yo en la preparatoria y a ese docente le faltaron 10 o 15 alumnos. Pero yo llego al aula y sé que todos los alumnos están en la cancha y llevo mi silbato porque soy profesor de educación física e instructor de instrucción premilitar. Y con 3 silbatos basta para que en cuestión de 5 minutos toda el aula esté full en una asistencia total. Entonces, este pequeño experimento que yo hago de mi vida diaria, veo que también hay muchos jóvenes en la universidad que les doy clase a 150 jóvenes que entran por medicina veterinaria y que en tan poco tiempo, ya dándole clases yo en el segundo año, esto ya no me quedan 150, o sea, yo aspiro que me queden 70, 80, cuando veo me quedan 30. Entonces, ese gran progreso que está teniendo la humanidad está trayendo un retraso enorme, porque en el caso de mi hija, cuando ella le mandan unas guías de 60 hojas para estudiar, yo lo que hago es imprimirlas, porque no es igual que ella lo estudie de manera digital, jamás y nunca se le va a quedar igual, a que ella lo estudie de papel a la memoria. O sea, hay como una gran diferencia allí. Entonces, la humanidad, creo, para mí, que dentro de las formas educativas puede estar experimentando un retraso enorme en el tiempo y en el espacio, porque no se le está enseñando a pensar para tener una mentalidad crítica ante las situaciones que nos vienen. Entonces, aquel joven que aprenda a pensar y que aprenda a descifrar ciertos desafíos, pues tiene una gran ventaja en un futuro. Muchísimas gracias. Y sin hablar los problemas que ha generado la inteligencia artificial en el aula de clase, que ya los chicos no quieren hacer trabajos, que todos quieren que se los haga la inteligencia. Eso, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, Ramón, de que la educación se tiene que replantear acerca de qué hay que hacer frente a los retos que plantea la digitalización de la educación. Quedó algo que quería compartir que me parece importante sobre lo que se comentó de la mujer, y es del documento 84 de la sección 5, página 937, que dice: los ideales del matrimonio en parejas, en los ideales del matrimonio en parejas, la mujer ha ganado finalmente reconocimiento, dignidad, independencia, igualdad y educación. Pero este es algo muy interesante, porque los reveladores se preocupan mucho por esa liberación repentina de la mujer, y es lo que hacen aquí hincapié. Pero se demostrará la mujer merecedora de todos estos logros nuevos y sin precedentes. ¿Responderá la mujer moderna a este gran logro de liberación social con pereza, indiferencia, esterilidad e infidelidad?
actualmente en el siglo XX, la mujer pasa por la prueba crucial de su larga existencia mundial. Es muy interesante. Y lo otro, como se comentó de los fantasmas, que también se producía esa creencia en forma dual de los fantasmas, es decir, fantasmas buenos y fantasmas malos. Entonces había terror a los fantasmas malos, tal como comentó J. Musa. Y en el documento 87 de la sección 4, página 962, comentan los reveladores que durante prácticamente 800.000 años, casi 800.000 años, el ser humano vivió con terror a esos espíritus malos, no existiendo nada en el planeta referente a eso, puro imaginario, ¿no? Porque comenzó apenas a partir de la rebelión de Lucifer, cuando los seres intermedios apoyaron la rebelión y se identificaron con esta maldad. Entonces dicen los reveladores, la tragedia de todo esto yace en el hecho de que cuando estas ideas se estaban arraigando en la mente primitiva del ser humano, no había en realidad espíritus malos ni desarmoniosos en el mundo entero. Dicha situación desafortunada se desarrolló después, se desarrolló no antes, sino después de Caligastia, y tan solo persistió hasta el Pentecostés, después de la rebelión de Caligastia, y tan solo persistió hasta el día de Pentecostés. De manera que los reveladores aclaran que desde hace 300.000 años que hubo esa caída de la rebelión, hay espíritu malo en cuanto a las ciertas posesiones que hacían los seres intermedios, pero solo duró hasta el día de Pentecostés, cuando se derrama el espíritu de la verdad y llegan ajustadores en grandes masas a las mentes humanas. Quería compartir eso, Andrés. Gracias, Marcelino. Última intervención para cerrar la sala. Byron, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Una inquietud. En el tema de las posesiones y exorcismos, ¿Urantia se manifiesta? Si mal no recuerdo, y con lo que acaba de decir Marcelino, durante mucho tiempo los rebeldes podían hacer y deshacer, como quien dice, podían tener posesiones, pero después de la venida de Jesús, el poder de estos rebeldes quedó completamente cerrado, ya no tienen poder sobre el ser humano, y aunque Caligastias todavía está suelto en el planeta y él tiene un séquito de seguidores, ya no tiene poder sobre los seres humanos. Pero si usted en su libre albedrío se pone a abrir portales, a abrir ouijas, qué sé yo, a hacer rituales donde les está permitiendo el acceso, pues obviamente usted les está dando permiso y ellos actúan. Es mi opinión personal. Angelita, rapidito para los efectos que le quede, agregar un poquito más para los efectos que le quede claro a Byron. Tal como comenta J. Musa, efectivamente se da eso, pero también es porque a partir de Pentecostés quedaron presos todos los seres intermedios y los seres que apoyaron a Lucifer. De manera pues que apenas está suelto Caligastia ahora y pasa lo que dice J. Musa, pudiera manipular a distancia. Pero en el caso de alrededor de 10 posesiones que se habla en los evangelios de la Biblia, solo 2 fueron reales. La primera, cuando Jesús está en el Monte Hermón y está en lo de la transfiguración, donde no pudieron los apóstoles sacar al espíritu. Ese joven tenía no solo problemas de epilepsia, sino tenía problemas de un ser intermedio que lo había poseído. El otro caso es cuando le dicen que él tiene conexión con Satanás y que Satanás lo conoce. Entonces, ahí es cuando Jesús dice que cualquier pecado se le puede perdonar, pero aquel que peca contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios, ¿no? Entonces, eso significa que el que se identifica con la iniquidad y experimenta la muerte sin alma. De manera pues que esos son los 2 únicos casos que se muestran como
verdaderas posesiones demoníacas. Lo demás eran desequilibrios mentales, situaciones emocionales, cuestiones de epilepsias y otro tipo de enfermedades que se catalogaban como posesión demoníaca. Mil gracias, Marcelino. Bueno, mi niño J. Musa, te invito a que cierres tu ilustración y tu Pues, saludo. nos queda pendiente de este documento todavía algunos capítulos Dos, que podemos ir. 5 y 6. Sí, eso podemos ir trabajando en la próxima oportunidad. Lo cierto es que esta parte muy sociológica que nos ha llevado a ver cómo las costumbres, cómo el ser humano pasa de ser un ser individual a volverse cooperativo, y finalmente nos habla de la importancia de la familia como factor predominante en el aprendizaje de las buenas costumbres. Así que es un documento que todavía vale la pena analizar y seguir trabajando. E invitamos también para el complemento de este sería el documento 87, que es el documento del culto y del temor a los fantasmas. Perfecto, J. Musa, mil gracias. Como siempre, todo lo haces desde el amor, con el amor y para Urantia desde el amor. Mil y mil gracias a todos los que asistimos hoy. Pues qué rico vernos nuevamente por este medio. Y los esperamos dentro de 8 días con nuestro hermano Ricardo Ballesteros. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.